De regreso a octubre, por Freeway 90.7. Bueno, seguimos acá en De Regreso a Octubre a las 19:25 y ya estamos en comunicación con el licenciado en Economía Andrés Aciaín, también es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y profesor de la UBA. Andrés, ¿qué tal? Santiago te saluda, un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Andrés, y la verdad que nos venís al pelo porque, bueno, hoy lo de Grecia es una situación que me parece no estaba en los planes, ¿no? El aceptar de Tsipras la demanda de la Troika. Sí, realmente uno, bueno, después del referéndum, uno un poco se sorprende al ver que aceptaron, sobre todo la política de privatización, en cierto sentido también bastante humillante, en el sentido de que incluso ellos mismos no administran el proceso de privatizaciones, ¿no? Se va a hacer a través de un fondo administrado por la Troika. Pero bueno, me parece que hay que ver cómo se va evolucionando, podemos decir, con el pasar de los meses esta cuestión, ¿no? A ver si también no es una concesión que hace al verse un poco en ver que los sectores más conservadores de Alemania apostaban a expulsarlo directamente de la Unión Europea, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente no parece alentador, porque lo que uno espera es que el resultado de estas políticas sea de que va a continuar la crisis económica en Grecia, ¿no? Porque continúan los ajustes, el achicamiento, un montón de condicionalidades que en los últimos 7 años lo único que han logrado es ir destruyendo esa economía. Seguro. Nosotros acá en el primer bloque, cuando comentamos un poco la noticia, nos lamentábamos por el pueblo griego, que es el que en verdad es el que más va a sufrir esto, porque la gente que le está prestando a Grecia 1 millón más, 1 millón menos, me parece que no le cambia, y esto sí tiene un trasfondo político. Y decíamos que si los griegos les gustaría saber cómo van a estar, que vengan y lean la historia desde el 76 en adelante de la Argentina, ¿no te parece que tiene muchas similitudes? Sí, la pueden leer ellos mismos en sus últimos 7 años, ¿no? O sea que casi un cuarto de la economía, su capacidad productiva fue destruida, el desempleo supera el 25%, los jóvenes en más del 50%, o sea que ellos tienen también en su propia experiencia para aprender de eso. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, uno desde acá, ¿no? Uno no va a juzgar las decisiones de los dirigentes del exterior, que habrán tenido en cuenta los costos también para toda la economía griega de salir del euro. Pensemos que el euro, a diferencia de la convertibilidad, sí le otorga un financiamiento automático a Grecia en términos de todo el déficit de cuenta corriente y toda la fuga de capitales. O sea, toda la fuga de capitales de Grecia, el déficit de cuenta corriente no lo pagan con sus reservas, sino se financia automáticamente vía bancos centrales. Esto fue lo que le condicionaron en el momento del referéndum, que forzó el corralito, cortarle la liquidez a los bancos, y en cierta forma, imagino, se reabre con esta aceptación de la política de ajuste, ¿no? Con esto lo que quiero marcar es que es diferente a la convertida, que nosotros no nos daban financiamiento en dólares para nuestros déficits. Sí, hola, ¿me escuchás, Andrés? Nosotros teníamos que financiar bien la deuda externa, ¿no? Sí. Pero por el otro lado le imponen unos condicionamientos muy graves al sector público griego, que esto va a impactar en toda la economía, continuando con la recesión. Imaginamos al presidente de Grecia que dijo que iba a ser un ajuste pagado por la oligarquía, pero la verdad que lo pague la oligarquía del otro, no creo que reanime la actividad económica griega, continuar con las políticas de reducción de gastos, privatizaciones de distintas medidas que... Tal cual, eso es lo que te iba a preguntar, Andrés. ¿Cuáles son las recetas que vos como economista, digamos, si bien es como decís que desde afuera y desde lejos sobre todo es difícil opinar, digamos, cuáles son aquellas recetas que sacarían a Grecia de esta situación que parece una espiral de endeudamiento, ¿no? Y de achicamiento de la capacidad del Estado a dar respuesta ante cualquier cimbronazo? Sí. Me parece a mí, digamos, si uno lo ve en términos de solucionar el problema con el menor
esto, uno pensaría, bueno, que Grecia, ¿qué es lo que pedía el gobierno griego, no? Mantenerse dentro del euro y en todo caso declarar un default de las deudas y forzar una reestructuración. Claro. Que esto quede limitado a la deuda pública, una reestructuración, que en todo caso le corten el financiamiento del euro al Estado, no le den más financiamiento, pero igual si eso se usa para pagar deuda en realidad. Claro. Toda la guita que le dan es para que paguen los vencimientos de la deuda, o sea que forzando un default para los griegos era lo mismo, mantenerse dentro del euro y en todo caso expandir el gasto público mediante una cuasi moneda, ¿no? Claro. Pero sin salirse de ahí, permitiendo cierta autonomía en la expansión del gasto interno, de las políticas, pero manteniendo el financiamiento internacional de los bancos centrales europeos en todo lo que es el sistema financiero para evitar la quiebra. Ese era el ideal, lo que pasa es que ya de por sí cuando amagaron con el default le cortaron el financiamiento a los bancos y forzaron el corralito. Entonces ya ahí la situación de la economía griega ya la empujaban a una situación más difícil, básicamente la expulsaban del euro, ¿no? Entonces, ante esa situación, parece que uno desde el punto de vista, al menos lo que se ve de lejos, pareciera que el gobierno griego reculó, ¿no? Tal cual, sí. Sí, la verdad que esa es lo llamativo, quizás mucho se habla de que, bueno, que sea el Congreso, porque todavía queda la instancia del Parlamento, ¿no? Que el miércoles tiene que definir si lo acepta o no lo acepta también. Quizás fue una estrategia del primer ministro para tener que, bueno, poner en manos de la oposición, ¿no? La decisión final. Claro, por eso uno no mira el balance de Grecia. En un momento la impresión que daba era que los griegos planteaban una política de ajuste, etcétera, pero no con todas las concesiones, claro, porque sabían que la posición de Alemania era expulsarlos del euro. Claro. Y entonces querían dejar bien claro ante la comunidad internacional y hasta mismo los sectores internos griegos que la expulsión no era por su deseo, sino que era una medida que imponía Alemania. Yo pensé que iba por ese lado, pero parece ser que no, porque al final aceptaron todas las condiciones, incluso la privatización, etcétera. Uno diría que, digamos, lo que se votó en el referéndum no pareció para nada respetado, ¿no? Es la impresión que da. Pero no sé, digamos, el juego político interno, ¿no? Que están haciendo ellos. Uno mirando desde lejos apenas puede hablar, digamos, de la situación económica como economista, mirar las variables, etcétera, pero sabemos que la economía misma depende también de las cuestiones políticas. Seguro. Bueno, Andrés, la verdad que en cuanto a Grecia nos has dejado muy en claro el panorama. Hay cosas que uno a veces no termina de comprender en los resúmenes que hacen los diarios. Y pasando un poquito ya más a lo nacional, así no te quitamos más tiempo, estábamos leyendo un informe de tuyo del estudio sobre los índices de pobreza y de indigencia, y en el área metropolitana de Buenos Aires indicaba el informe en realidad que el índice de pobreza andaba por el 16,8%, el de indigencia 5,6%, pero quizás algunos se pueda llegar a sorprender, ¿no?, con el número del 16%, pero demostraba que había bajado el 27% de lo que eran hace 10 años atrás, ¿no? Sí, nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires, estos son en cálculos que hacemos desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que yo dirijo, reemplazando estadísticas de precios del INDEC por otras estadísticas de precios que informan las provincias, o sea que son oficiales pero a nivel provinciales, son provincias de variado signo político, esta ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, San Luis y Neuquén, son las que publican actualmente. Esto es un promedio, y después, bueno, para cada zona se pondera por un coeficiente que tiene en cuenta las variaciones que hay de precios de acuerdo a las zonas geográficas del país, que en general las zonas del norte son más baratas, las del sur más caras, ¿no? La Patagonia más cara, y Buenos Aires anda cerca del promedio. Con esos datos recalculamos los costos de la canasta básica alimentaria y canasta básica total, y después vemos a partir de los datos de la encuesta de hogares, de declaración de ingresos de los hogares, qué porcentaje está en cada región por debajo de la línea de pobreza. Nos da en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad y Gran Buenos Aires, 16,8%. La pobreza venía en el año 2013 un 43,8% y del 2013 un 14%. O sea que hay, tomando entre puntos, una baja de casi un 27 puntos porcentuales. O sea, en número redondo, 1 de cada 3
bonaerenses o de porteños y bonaerenses salieron de la pobreza en los últimos 12 años. En el último año 2014 frente a 2013, que se tiene en dato, hubo un incremento de 2,8 puntos Claro. en la pobreza, que nosotros atribuimos a lo que fue el impacto de la devaluación de enero de 2014 y la aceleración de la inflación que condujo en la primera mitad del año. Tal cual. Creemos que este año parte de ese incremento se va a revertir, ¿no? Por cómo vienen las variables de descenso de la inflación, los aumentos de la jubilación, la asignación y lo que se está pactando en paritaria. Tal cual. Andrés, quizás si tuviésemos los números de la economía al negro, que sabemos que todavía es gran porcentaje todavía que falta regular, quizás este 16,8 baje, ¿no? Mira, no, lo que pasa es que en las encuestas eso está declarado, porque bueno. es por declaración. Está ¿Viste? bien. O sea, declara Sí, a la gente cuánto gana, labura en el sector formal o informal de la economía. Está bien, está claro. Lo que sí puede haber es un sesgo, porque como es una encuesta, vos te preguntan cuánto ingresos tenés, puede ser que uno subdeclare ingresos. Es algo bastante común. Claro. Pero bueno, esto pasaría siempre, digamos, históricamente se miden así la pobreza, o sea que no sería algo de ahora, sino que de toda la vida, ¿no? Pero claro. en principio no, que sea formal o informal no afecta. ¿Qué tal, Andrés? Mauro Palazzo te habla. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Andrés, para ir cerrando el reportaje, la pregunta es la siguiente. Tu último libro, ¿cuándo salió editado y por dónde o qué cadenas de librerías o en qué librerías está a la venta? Bueno, es el Manual de Sonceras Económicas, es de editorial Peñalillo Continente, la misma editorial Peñalillo que editó el manual de Jaureche, de Soncera. Está hecho en 4 gráficas recuperadas, paso el chivo, tiene el prólogo de Alfredo Zayat, y se consigue en casi del país. Ahí hay unos sonidos estrambólicos. No sé. Pero cualquier cosa, en la página de la editorial, Peñalillo Continente, pueden poner Manual de Sonceras Económicas y ahí te aparecen las librerías en cada punto del país que está en venta. Pero bueno, cadenas como Yen y otras cadenas de librería lo ven. También, sí, lo hemos visto por ahí. Bueno, Andrés, me imagino que debe ser muy útil, porque si hay algo que acá están primando desde los medios de comunicación, más que las onceras políticas, el último tiempo han sido las onceras económicas, ¿no? Cuando vemos el consumo interno que todos los años tiene un crecimiento y que, bueno, los índices de las vacaciones, de los viajes afuera, bueno, todas esas cuestiones que a veces cuestan entender la realidad que te quieren mostrar los medios, ¿no? Así que me parece que el manual debe ser muy útil. Sí, el manual lo que invita es que en lugar de repetir frases hechas que pocas veces nos cuestionamos y la pensamos que son grandes verdades simplemente porque tanto machacarnos en la tele, en el diario, en la radio, en la escuela, en la universidad, lo terminamos tomando como cierto. Bueno, que en lugar de repetir esas frases hechas, tratemos de pensar por nosotros mismos. Y el manual lo que trata de dar es esos elementos, analizándola, viendo qué teorías las respaldan, qué teorías alternativas hay, cuáles son los números de la economía argentina y mundial, si se condicen o no con esas frases y sentencias al estilo los países serios, tienen hijos para cobrar la asignación. Tal cual. Bueno, las tantas sonceras que estamos acostumbrados a escuchar en materia económica. Bueno, la idea es que en vez de repetirlas, nos tomemos el tiempo una vez de analizarlas, pensarlas y pensar por nosotros mismos, evitando que otros piensen a través de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que nos pongan el chip y sin darnos cuenta repitamos frases que nos perjudican a nosotros, perjudican al país y solo benefician a pequeñas minorías. Seguro. Bueno, Andrés, la verdad que gracias por la comunicación, ha sido muy claro, nos viene bien un poco de luz a esta situación que estamos dando. Nos estamos enterando de Grecia y bueno, un poco también el análisis de tus informes y el libro. Así que bueno, un saludo grande y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Bárbaro. Ahí pasaba Andrés Aciaín, licenciado en Economía, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, profesor de Crecimiento Económico de la materia de la Universidad de Buenos Aires, también un gran periodista que sale cotidianamente, o por lo menos los domingos, lo pueden leer seguro en el suplemento Cash de Página 12.